Entonces aquí vamos. Denme unos segundos. Génesis capítulo 29, versículo 31. Dice así. Dice, versículo 29, versículo 31. Voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. ¿Ok? La NBLA. Dice, vio el Señor que Lea era aborrecida. Lea era aborrecida, dice el texto, y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. ¿Ok? Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Ella dijo, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Raquel le dio a su sierva Bila por mujer, y Jacob se llegó a ella. Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto puso su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana, y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa, y la dio por mujer a Jacob, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob, y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventuradas, y le puso por nombre Aser. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Y entonces Raquel dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma, pues, contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. Cuando Jacob vino al campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea, y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isacar, dice el versículo. Versículo 19. Concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Y entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo, que el Señor me añada otro hijo. ¿Ok? Ese es nuestro texto para el día de hoy. Si notan, está lleno de peleas, está lleno de malas acciones. ¿Ok? En el fondo de todo esto, se encuentra que hay unas malas relaciones aquí, ¿no? Si notan, esta relación es una relación de poligamia. Poligamia, ¿qué significa? Casarse con múltiples personas, ¿no? Entonces aquí está casado Jacob con 2 mujeres, salud, con 2 mujeres, y por lo mismo está causando una gran cantidad de dificultades dentro de su vida, ¿ok?
Entonces aquí, lo primero que tengo que destacar es algo que les mencioné la semana pasada y la antepasada creo que también, que era básicamente que tenemos que diferenciar entre textos narrativos y textos prescriptivos, ¿ok? Textos narrativos y textos prescriptivos. Bien sencillo. Un texto narrativo es un texto que nos cuenta una historia, ¿ok? Nos narra una historia, ¿ok? Puede ser algo histórico, entonces está narrando un suceso histórico, ¿ok? O puede ser una historia ficticia, ¿no? En este caso es un hecho histórico. Entonces nos está narrando una historia. En un texto prescriptivo, del otro lado, lo que se hace es que se comanda algo, se da un mandamiento, ¿ok? Se dice, en otras palabras, esto se tiene que hacer, ¿ok? ¿Por qué diferenciamos esos dos? Porque si no podremos caer en algunos engaños, ¿no? Por ejemplo, este texto en ningún momento dice que está mal la poligamia. En ningún momento dice está mal que se casen una persona con dos mujeres, ¿no? No lo dice. Pero eso no significa que este texto está mandando a que las personas se casen con dos mujeres. O está diciendo que es algo normal. O está diciendo que es algo bueno, ¿sí? No, no está diciendo eso, ¿ok? Hay textos prescriptivos en el Antiguo Testamento que nos dicen que el hombre se unirá a su mujer. Entonces hay una mujer, ¿sí? En el Nuevo Testamento se nos dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ese es 1 Corintios 7, versículo 2, ¿ok? En, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos dice que es un hombre y una mujer en textos prescriptivos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Algunas personas intentan defender que se pueden casar con varias personas a través de textos narrativos del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque en este tiempo era algo que, sí, en cierta forma, algo normal. Dentro de las culturas de la antigüedad se llegaba a hacer esto, ¿no? Y entonces estas personas imitaron eso, pero no era el plan de Dios, ¿ok? Entonces, este texto lo que hace es que nos narra más bien la historia de cómo es que surgen los 12 hijos y una hija del, del patriarca Jacob, ¿sí? Todavía queda uno más, si ustedes saben, ¿no? Falta un hijo, Benjamín, pero ese todavía no nace aquí, ¿no? Entonces, para este momento, Bani nacen 12 hijos y una hija. Y nos cuenta cómo sucede. Esa es la parte narrativa, ¿no? Sin embargo, también nosotros sabemos que todos los textos de la palabra son para enseñarnos. Fueron colocados ahí para que tú y yo aprendamos cómo vivir. Entonces tenemos que ver qué nos enseña en ese aspecto, ¿no? No solamente narra historia, sino que nos quiere enseñar algo. ¿Qué nos quiere enseñar este texto? Y hay dos cosas principales que veo que nos quiere enseñar este texto, ¿ok? La primera cosa es que nos quiere enseñar que relaciones corruptas generan conflicto, ¿sí? Relaciones corruptas generan conflicto, ¿ok? Relaciones corruptas generan conflicto. Si ustedes van y checan aquí, tenemos una relación corrupta, una relación de matrimonio que está mal hecha, ¿sí? Porque el primer matrimonio, Jacob y Lea, no fue formado sobre una base de compromiso entre ellos dos. Fue formado pensando Jacob que se estaba comprometiendo con la hermana de Lea, con Raquel, ¿sí? Entonces, desde ese momento ya estaba mal. Comienza mal este matrimonio. Jacob no tiene un compromiso verdadero por Lea, y aún así van y tienen este matrimonio, ¿sí? Después de eso, Lea y Raquel tienen una relación de hermanas que termina completamente corrupta, porque al mismo tiempo que son hermanas, comparten un esposo, ¿sí? Y entonces esa parte, ya aplicándola a nuestra vida en el tiempo presente, podemos ver nosotros que cualquier distanciamiento de cómo es que tienen que ser las relaciones, de acuerdo a Dios, cualquier corrupción va a generar conflictos. Un matrimonio que no se forma bien va a generar conflictos, ¿sí? Si es un matrimonio que, por ejemplo,
se formó sin conocerse, porque muchas personas llegan a enamorarse muy rápido, ¿no? Y entran en una relación muy rápido. Se forma sin conocerse, finalmente va a generar conflictos, ¿sí? Si es un matrimonio entre dos personas tóxicas, va a generar conflicto, ¿sí? Si son amigos que también son tóxicos, tienden a las peleas, tienden a la división, va a haber conflictos, ¿sí? Cualquier tipo de relación que ustedes puedan pensar, si tiene algo de corrupción, va a generar conflicto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros es ver nuestras relaciones a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre nuestra relación? Quizás nuestra relación de amistad está mal formada, ¿sí? Perdón, en la Biblia se nos dice que no conviven bien la luz y las tinieblas. El incrédulo con el creyente, por ejemplo. Y si tú y yo, nuestra principal amistad es una persona que es no creyente, ahí está formada mal nuestra relación, ¿no? Si tú y yo estamos conviviendo con nuestra iglesia, pero está lleno de envidias, de divisiones, de enojos, entonces va a generar conflictos. Tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Y una vez que lo vemos a la luz de la palabra de Dios, vamos y tenemos que ir reformando, restaurando nuestras relaciones, ¿sí? O terminándolas, ¿sí? Alguna de las dos tendría que suceder, ¿no? Eh, el título, sin embargo, para el día de hoy, no es en cuestión a las relaciones. Y ahí es donde entra la segunda enseñanza que veo en este pasaje, ¿no? Y creo que es la principal. De ahí el título, idolatría familiar, ¿ok? Porque la segunda enseñanza de este pasaje es en relación a la idolatría. Idolatría, ¿ok? Entonces les pregunto, ¿qué es un ídolo? Y les doy una definición. Un ídolo es darle a algo o a alguien un valor que solo le corresponde a Dios. ¿Ok? Un ídolo es darle a algo o a alguien un valor que solo le corresponde a Dios. ¿Ok? Y noten cosas que podemos ir viendo con esto, ¿no? Esto básicamente nos dice que un ídolo puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Un ídolo puede ser cualquier cosa. Puede ser un objeto, algo, o puede ser una persona, alguien, ¿sí? Puede ser una relación, algo. Por ejemplo, alguna persona puede idolatrar el tener una relación de noviazgo, un matrimonio, ¿no? Una persona puede idolatrar un trabajo, una persona puede idolatrar el dinero, una persona puede idolatrar a una persona, ¿sí? Cualquier cosa, si se le da el lugar que solamente le corresponde a Dios, se convierte en un ídolo, ¿sí? Entonces, lo pongo a explicar así. Ya sea una cosa material o inmaterial o una persona, si ocupa el lugar que Dios debe de tener en tu vida, si tú le depositas la confianza, la lealtad, el afecto que solamente merece Dios, es un ídolo, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo sabemos que es un tema que está aquí? Porque lo observamos en estas dos hermanas. Lea tiene un ídolo. ¿Cuál es el ídolo de Lea? El ídolo de Lea era el amor de Jacob, ¿ok? El amor de Jacob. Lo que quería Lea era que Jacob la amara a ella, ¿sí? Entonces ella tenía como ídolo a Jacob o tenía como ídolo el amor, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos. Se los explico básicamente así. Quizás una persona puede estar como teniendo en un lugar tan alto a otra persona que solamente le importa su opinión de esa persona. Entonces ahí sería que colocó a Jacob. O del otro lado, quizás no es específicamente Jacob lo que quiere Lea, pero lo que quiere Lea es el amor y el afecto. Muchos de nosotros queremos eso, ¿no? Un afecto, un reconocimiento, ¿sí? De que somos importantes para alguien más, ¿no? Entonces ese era el ídolo de Lea, ¿sí? Del otro lado, el ídolo de Raquel,
¿cuál era? El ídolo de Raquel era tener hijos, ¿sí? Se nos dice en los primeros versículos que leímos que Raquel era estéril. Entonces, como era estéril, no podía tener hijos y eso era extremadamente importante en la cultura en la que se encontraba, ¿no? Aún sigue siendo muy importante el día de hoy, ¿no? Y como ella no podía tenerlos, entonces ella iba y básicamente su vida se dedicaba a buscar conseguirlos, ¿no? Entonces ahí tenemos dos ídolos, ¿sí? Y le estaba diciendo al inicio, es muy probable que ninguno de estos, bueno, quizás no de la misma forma, ¿no? La estamos viendo en nuestras vidas, pero es muy probable que sí hay ídolos en nuestras vidas. Entonces, vamos a estar analizando la forma en la que estas dos mujeres tuvieron su idolatría para que vayamos discerniendo cuáles son nuestros ídolos. Porque les digo, finalmente no es acerca de ellas, ¿no? Ellas vivieron su vida y van a responder delante de Dios por su vida. Pero tú y yo estamos viviendo esta vida. Vamos a responder por esta vida, ¿sí? No vamos a responder por lo que pensemos de ellas. Vamos a responder por si aprendimos o no de lo que vimos en la vida de Raquel y de Lea. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, hermanos, vamos a comenzar con los versículos y observar las enseñanzas de estos versículos. ¿Va? Te digo, eso es lo principal. Ahora vamos a irlo sacando del texto. ¿Va? Y dice así, Génesis capítulo 29, y vamos a leer los primeros versículos, hasta el capítulo 30, versículo 4. ¿Va? Vamos a volver a leerlos. Desde el 29:31 hasta el 34, que es la primera sección. Y voy explicando conforme leemos, ¿va? Dice el versículo 31. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos. ¿Ok? Pero Raquel era estéril. ¿Ok? Este versículo nos muestra algo bien, bien importante desde el primer momento. ¿Ok? ¿Qué cosa? Nótese que, por un lado, Lea está recibiendo un maltrato, pero por otro lado, está recibiendo un buen trato. ¿Ok? El maltrato lo está recibiendo de la gente, lo está recibiendo de Jacob, lo está recibiendo de Raquel, lo está recibiendo de los que la rodean, ¿no? Pero el buen trato lo está recibiendo ¿de quién? De Dios. ¿Ok? Entonces ahí viene una lección bien, bien importante, que es a las personas que son humilladas, que están caídas, que parecería que no tienen nada, Dios les da una gran importancia. ¿Ok? A pesar de que pueda parecer que todo está mal en la vida, tienes el favor de Dios. Es la idea, ¿no? Y de hecho, aquí va todavía más allá de eso, ¿no? Porque aquí no se nota del todo, pero básicamente lo que está diciendo es, como Dios vio que era aborrecida por los que la rodeaban, por eso fue que Dios la favoreció. ¿Ok? Eso noten que aumenta más la idea, ¿no? Porque es uno, si recibe un maltrato, si pasan injusticias en su vida, pero se mantiene firme, ¿sí? Recibe ese maltrato, Dios lo ve y no lo ignora. Dios lo ve y básicamente por eso que observa que los que están tratando mal a la persona, Dios va y entrega cosas buenas, entrega de su favor. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes de la historia que cuenta Jesucristo acerca de Lázaro y el rico? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? ¿Estoy diciendo bien los nombres? Sí. ¿Sí, verdad? Ok. Es básicamente la historia de cómo es que cuando los dos mueren, lo que sucede es lo siguiente. Uno va al Seol y otro se va al seno de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Entonces lo que sucede es, el que era pobre, el que había vivido su vida maltratado, se estaba yendo ahora al seno de Abraham. Y el que era rico, que estaba bien tratado dentro de su vida, ahora estaba yendo al Seol y estaba yendo hacia condenación. ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo ahí es que se está viendo esto, ¿no? A pesar de que uno recibe cosas malas en este mundo, aún así tiene el favor de Dios.
A pesar de que uno parece que está recibiendo cosas buenas de este mundo, ahora sí, no necesariamente tiene el favor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no depende de lo que observamos nosotros con los ojos. Lo que observamos con los ojos no es lo definitivo. Siempre está atrás algo más. Entonces, lo que tú y yo tenemos que procurar es valorar más lo que observamos nosotros que no se observa con los ojos, lo que se observa en la palabra. Y lo que sabemos en la palabra es, si tú eres un hijo de Dios, estás favorecido, favorecida por Dios. ¿Sí? A pesar de que las situaciones no luzcan así. Aun cuando te estén maltratando, aun cuando estén teniendo una injusticia hacia ti, Dios está de tu lado. ¿Ok? Ahora, así comienza este pasaje. ¿Ok? Es bien importante porque noten que dentro de esto que tú y yo sabemos, Dios le está favoreciendo a Lea. Dentro de eso, aún así, Lea va y va a actuar con la idolatría que les mencionaba. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no va a ver que el favor de Dios es más importante. Va a ignorar que lo que tendría que estar buscando ya lo tiene. Lo que más valía la pena ya lo tenía, ¿sí? Y va a ignorarlo. Entonces es bien, bien triste, ¿ok? Si pueden chequear los últimos versículos antes de que sigamos leyendo. Capítulo 30, versículo 23, perdón, 22 al 24. Y noten que pasa lo mismo con Raquel, solo que todavía no lo sabe tampoco, ¿no? Raquel dice el versículo 22, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo que el Señor añada otro hijo. ¿Ok? Noten, o sea, también Dios, perdón, no estaba solamente con Lea, estaba también con Raquel. Y aún así, en este pasaje también Raquel va e ignora a Dios por completo e idolatra algo más. ¿Ok? Y tú y yo también tendemos a ser así. Tendemos a ignorar el favor que tenemos de Dios, el privilegio que tenemos de llamarnos hijos, ¿no? El favor que tenemos de saber que Jesucristo está el día de hoy en el cielo intercediendo por ti delante de Dios. Si no tienes esa idea, o sea, es Dios ahorita, eh, Jesucristo en algún momento, si no es que todo el tiempo, porque la verdad es que no logramos entender a los actores de Dios ahí, pero está diciendo tu nombre delante del trono de Dios, ahorita, ¿sí? Y está diciendo, yo lo amo, yo viví por él, ve y que él siga contigo todo el tiempo, ¿no? Y lo está haciendo, es un favor que ignoramos en muchas ocasiones, que el día de hoy está intercediendo Jesucristo por nosotros. Y el Espíritu Santo el día de hoy está dentro de ti y está actuando para que tú vayas más cerca de Dios. Entonces te está llenando de favores Dios, pero muchas veces tendemos a ignorar eso y a concentrarnos en qué es lo que no tengo, ¿sí? Que quisiera que hubiera en mi vida que no está en mi vida, ¿no? Entonces lo que pasa aquí, vamos a continuar con el pasaje y vamos a verlo, ¿va? Dice, y versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda, ahora mi marido me amará. ¿Ok? Entonces aquí lo que sucede es que como está viendo que es aborrecida, Lea va y dice, la forma en la que puedo conseguir yo el amor de mi esposo es a través de darle hijos. Entonces los hombres de la antigüedad, las mujeres de la antigüedad querían hijos grandemente, los hombres querían herederos, y entonces lo que hace aquí Lea es que dice, sé que él anhela un heredero, voy a darle uno, ¿sí? Voy a darle no solo un hijo, voy a darle muchos hijos, ¿no? Entre más hijos le dé yo, voy a ganar más de su amor, ¿ok?
Y comienza de forma que podemos decir nosotros que está bien, ¿no? En una parte, porque se lo da a Dios, se lo entrega a Dios. Dice, yo quiero tener hijos, se lo voy a entregar a Dios. Y entonces Dios va y le da hijos, ¿sí? Y cada vez que sucede esto, nótese, sí reconoce el actuar de Dios. Cuando ven los nombres de cada uno de los hijos que tiene Lea, nótese que se ve que reconoce que Dios está detrás de esto, ¿ok? Voy a darle dos versículos para que vean que está sucediendo esto, ¿no? Versículo 32 dice, de Rubén dijo, el Señor ha visto mi aflicción. ¿Notan? Menciona al Señor, ¿ok? Versículo 33, ¿sí? De Simeón, Simeón dice, el Señor ha oído que soy aborrecida, ¿ok? Noten, menciona al Señor, ¿ok? El Señor ha oído que soy aborrecida. ¿Ok? Chequen el siguiente, versículo 35. Esta vez alabaré al Señor, dice de Judá. ¿Ok? Esta vez alabaré al Señor. ¿Ok? Entonces hay una parte buena, pero no es toda la historia, esa parte buena, sino que lo que se ve es que más bien como que esa parte buena se va desvaneciendo. ¿Ok? Se va desvaneciendo. Aquí hay que tener un buen de cuidado. Yo he escuchado, creo que sí, varias prédicas, no estoy seguro que cuántas he escuchado, pero a lo largo de los años sí he escuchado unas que han dicho básicamente que aquí lo que estaba pasando era que la fe de Lea fue aumentando, ¿ok? Porque al inicio lo que quería era la aprobación de su marido, pero poco a poco fue avanzando hasta dejar esa aprobación de su marido como importante y colocar a Dios como importante, ¿sí? Por eso es que básicamente cuando escuchas estas prédicas, te toman solamente estos versículos, ¿no? Te dicen, al inicio dijo, sin duda ahora mi marido me amará. Después dijo, soy aborrecida, ¿no? Después dijo, esta vez mi marido se apegará a mí. Pero al final dijo, esta vez alabaré al Señor. Lo que dicen estas prédicas, ¿no? Entonces dicen, va dejando de lado lo que no es importante y se concentra en Dios, ¿ok? Sin embargo, hay un problema con estas prédicas. Es que aquí vamos en el cuarto hijo, pero Lea no solamente tuvo 4 hijos con Jacob, ¿sí? Para este momento lleva 4, pero Lea va a tener 6 con Jacob. Y aparte de eso va a entregar a su sirvienta para que tenga hijos con Jacob, ¿sí? Entonces no es el final de la historia, todavía está a la mitad de la historia aquí, ¿sí? Lo que se ve cuando ya ves el resto de la historia es que, salud, 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 esa fe que tenía, la parte que estaba bien, más bien va desapareciendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué va desapareciendo? Entonces aquí les digo la idea. Porque los ídolos corrompen la fe. Los ídolos corrompen la fe. ¿Ok? Esa es la enseñanza que sale de aquí. Entonces, si quieren anotarlo como puntos, pueden hacerlo así. Primera cosa, que para ver que los ídolos corrompen la fe. Los ídolos pueden acompañar, pueden acompañar hasta cierto punto la fe. Nosotros vimos ahí, Lea va y está pidiéndole a Dios que tenga hijos. Lea está admitiendo que viene de parte de Dios que tiene hijos. Nótese que está haciendo eso mientras ya tiene el ídolo, ¿sí? Muchas ocasiones va a pasar que nosotros tengamos ídolos y esos ídolos vayamos y los pidamos delante de Dios. Quizás estoy colocando en un lugar tan grande, por ejemplo, el trabajo, una relación. Estoy colocando en un lugar tan grande todo lo que yo quiero conseguir. Y comenzando para querer conseguirlo, voy y lo pido en oración delante de Dios. Dios, dame esto, dame esto, dame esto. ¿Sí? No te se puede estar haciendo eso. Entonces, cuando uno tiene una fe que es verdadera, puede haber ídolos aún así. ¿Sí?
Y lo que hace entonces, si tú vas y continúas alimentando esos ídolos, en vez de estar abandonándolos, es que te van corrompiendo tu fe. Y entonces vemos que aquí, en unos puntos se ve muy bien, en estos nombres que está dando de los primeros 4 versículos, se nota que está todavía pensando en Dios, pero chequen los nombres de todos los hijos de Lea que faltan. Ya no menciona a Dios. En estos 4 primeros ciegos lo menciona, pero luego desaparece, ¿sí? Lo menciona ya más como esporádicamente, ¿no? O sea, ya solamente aparece un poco, no aparece de la misma forma, ¿no? ¿Por qué? Porque los ídolos van y corrompen la fe. Inicialmente le muestra mucha gratitud a Dios, pero con el tiempo su fe se va corrompiendo y se va haciendo más débil, ¿sí? En este punto, Lea no está recurriendo a otros medios que sean malos, ¿no? Pero después va a ir y entregar a su sierva. Cuando ve que ya no puede tener hijos ella, va y entrega a su sierva. Y agrega dentro de esta relación de poligamia ya mala, otra mujer más, ¿sí? Porque los ídolos corrompen la fe, ¿ok? Entonces lo que estamos viendo aquí. Ahora, continuemos. En este versículo, ya el 30, capítulo 30, versículo 1. Y vamos a concentrarnos un segundo en Raquel, otra vez. Dice, versículo 31. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Le dijo. Sí. ¿Qué nos enseña eso? Ok, regresemos a la idea. Raquel tiene también un ídolo. Raquel tiene como ídolo el tener hijos. ¿Sí? Ahora, de que tenga ese ídolo, ¿qué nos dice ese versículo que surge dentro de ella? Dice el versículo, tuvo celos de su hermana. ¿Ok? Y le dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. ¿Ok? Entonces, ¿qué surge de eso? Nótese que están surgiendo 2 pecados. Está surgiendo el pecado de los celos, ¿sí? Los celos. Está surgiendo el pecado de la amargura. Me dice Jacob, dame hijos o si no me muero, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está enseñando esto de la idolatría? Segunda enseñanza de la idolatría que vemos en esos versículos. La primera fue, la idolatría puede corromper la fe. No, más bien, la idolatría corrompe la fe, perdónenme. Y la segunda es, la idolatría lleva al pecado. La idolatría lleva al pecado. ¿Ok? Entonces, lo que usamos aquí es que la idolatría es como una raíz. ¿Ok? De que una persona empieza a idolatrar cosas, empiezan a surgir de esa raíz muchas ramas que esas ramas son pecados, ¿no? Entonces, de la idolatría va y surge la rama de la envidia que vimos aquí con su hermana. De la idolatría surge la rama de la ira, surge la rama del resentimiento, surge la rama de la manipulación, surge la rama de la amargura, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene el ídolo que quiere, empiezan a surgir de sus deseos todas estas cosas malas. La palabra nos muestra muy claramente en Primera de Timoteo, uno de los grandes ídolos, ¿no? Y va y dice esto, ¿no? La raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Ahí está colocando un ejemplo, no es que todos los males surjan del dinero, ¿no? Sino que cuando el dinero se coloca como un ídolo, ese dinero empieza a formar muchos males. Perdónenme, ese ídolo al dinero que empieza a formar muchos males. De idolatrar el dinero empieza a surgir avaricia, empieza a surgir codicia, empieza a surgir egoísmo para dar, ¿sí? Empieza a surgir corrupción, ¿sí? Es una raíz. Toda forma de idolatría tiende a formar muchos pecados, ¿sí? En este caso, el pecado que estaba teniendo Raquel en este momento era el celo, los celos y la amargura, ¿no?
y no estaba teniendo fe. Estaba teniendo una incredulidad bien, bien grandota. ¿Sí? Es 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, nada más para que tengan este versículo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Entonces es una raíz de la que surgen muchas cosas, el amor al dinero, que es la idolatría, al dinero. Wow. Ahora, se me fue que estaba, que iba a decir. Déjenme regresar a mi bosque. Ok. Entonces, está teniendo muchas actitudes pecaminosas, ¿no? Ahora, la respuesta de Jacob no fue nada buena a esto, ¿ok? Dice el versículo 2. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Ok. En este caso, Jacob está respondiendo de una forma que tiene su lógica, pero está muy mal expresada, ¿ok? Y se une a la lista de varios hombres de la palabra que realizan este tipo de cosas, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes también de 1 Samuel, capítulo 1, cuando está la mamá de Samuel. ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? Dime unos segundos. ¿Te acuerdas? Ana, sí, Ana, gracias. Cuando Ana no podía tener hijos también, va y le dice a su marido, que quiere que se los dé, ¿no? Misma idea que la que está pasando aquí. Su marido le responde, ¿no te soy suficiente yo? ¿Sí? Entonces va y responde con lógica, pero no responde de una forma correcta, ¿no? Entonces ahí hay que notar algo, ¿no? Podemos responder nosotros de una forma lógica que no necesariamente es la forma correcta, ¿ok? En este caso, cuando el Cana, que es el marido de Ana, le responde eso, lo que está diciendo es, me tienes a mí, Dios no te concedió tener hijos, pero tenemos amor, podemos estar los otros dos juntos, ¿no? Eso, pero no se lo dice de la forma correcta, ¿no? Le dice más bien, ¿no te ves suficiente yo? En vez de decirle, el amor que tenemos los dos es lo único que necesitamos, ¿sí? Aquí, misma idea, pero Jacob todavía está peor, porque está respondiendo aparte con ira, ¿no? Jacob va y le dice, ¿estoy yo en el lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? O sea, viene de parte de Dios que no tuvieras tú hijos, ¿sí? Es la parte lógica. ¿Viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios? Claro que viene de parte de Dios, ¿sí? Cuando alguien puede o no puede tener hijos, viene de parte de Dios, porque eres el que concede la vida. Pero esa no es la forma en la que le respondes a tu esposa, ¿no? Se le responde con amor, se le responde también confiando en Dios, no recriminándole por esto, ¿no? Y podemos compararlo. Si ustedes observan aquí, Jacob no es el primero que ha sido un esposo que su esposa no puede tener hijos. En estas historias que hemos estado viendo, es el tercero. Abraham, su esposa no podía tener hijos. Isaac, su esposa no podía tener hijos. Y ahora Jacob, su esposa no puede tener hijos. Y entonces, con más razón, lo que debería hacer Jacob es ver el ejemplo de los que vinieron antes que él y confiar. Isaac es el mayor ejemplo que podemos observar entre los tres. ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Isaac? Isaac oró. Vio que su esposa no podía tener hijos y oró con ella para que tuvieran hijos. ¿Sí? Eso es lo que debió de haber hecho Jacob en este momento. Pero si notan, por el mismo hecho de que Jacob estaba en grande pecado, la poligamia, en este caso, no surge nada bueno en él. Cuando metemos pecados en nuestra vida, simplemente van en aumento. Si yo dejo que haya un pecado en mi vida, van en aumento. ¿Sí? Jacob aquí está cometiendo muchísimos pecados. De hecho, los podríamos enumerar, ¿no? Primero que nada, permitió que estuviera la poligamia. Él, ya habiéndose casado con Lea, debía de permanecer con Lea. Ya era su esposa. Quizás no fue el compromiso que quería, pero una vez que ya lo era, ya lo era. No tenía necesidad de entrar en otro matrimonio. No tenía necesidad de estarle rechazando a Lea, porque había dicho el versículo anterior, ¿se acuerdan ustedes que les dije? Aborreció a Lea. Y en este caso no debía de haber estado entrando en ira.
Y entonces están apilando sus pecados y con cada uno va empeorando su situación. Por eso lo que hay que buscar es abandonar los pecados lo antes posible, antes de que continúen llevándonos más abajo y abajo y abajo. ¿Ok? Y ya me estoy separando mucho del tema. Vámonos al versículo 3. ¿Qué sucedió? Ella le dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Ok, otra vez el principio, la idolatría lleva al pecado. Ok, ahora, ¿cuál es el pecado que está llevando la idolatría? Raquel, queriendo tener hijos, cede a una práctica común en el Antiguo Oriente. La práctica era básicamente que cuando una mujer no podía tener hijos, lo que hacían era que daban como el vientre de su sierva a su esposo. Entonces le permitían tener relaciones con su sierva para que haciendo eso tuvieran un hijo a través de ese vientre. ¿Ok? Es una práctica. Y es una práctica que está atestiguada, y aquí sí les voy a leer porque no me acuerdo, no sé pronunciar bien uno y el otro nada más es el que me acuerdo. Pero bueno, está en el Código de Hammurabi, que es un documento del Antiguo Oriente, muy conocido, y está en otro que se llama, denme unos segundos, y está, es Lipit Ishtar, el código de Lipit Ishtar, ¿ok? Les digo, yo no lo puedo pronunciar bien, pero nótese, ¿qué sí sabemos nosotros de estos dos? El código de Hammurabi y el código de Lipit Ishtar, que no son la Biblia, ¿sí? Son prácticas que eran comunes en el Antiguo Oriente, pero que no venían de parte de Dios y que aún así van y las meten estas personas. Y no tenían razón para hacerlo. Primero porque eran prácticas de gente pagana, o sea, gente que no era de Dios. Segundo porque ya habían visto las consecuencias. Ya habían visto cómo es que Abraham había hecho esto antes. ¿Se acuerdan ustedes? Abraham, Sara hizo exactamente la misma acción. Entonces, Sara cometió un error porque lo hizo cuando era una práctica de gente que no era de Dios. Pero aquí Raquel comete el error porque lo hace consciente de que es una práctica de gente que no es de Dios y lo hace ya habiendo visto las consecuencias, ¿sí? Entonces está cayendo todavía peor. ¿Pero por qué? Porque la idolatría nos ciega y nos lleva a continuar en pecado, ¿sí? Entonces lo que hace la idolatría es que surge todas estas cosas, pero mientras están surgiendo estos pecados, envidia, ira, resentimiento, manipulación, en este caso, fornicación, mientras están sucediendo todos esos pecados, la persona que lo está cometiendo está cegada, piensa que está haciendo lo correcto, porque la idolatría le ha cerrado los ojos, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a hacerlo en nuestras vidas, ¿no? Pregunta, para que vayamos definiendo nosotros nuestros ídolos, ¿no? Yo creo que nos vamos a quedar aquí porque ya nos quedamos sin tiempo, por eso hay que aplicarlo, ¿no? Para que vayamos definiendo nuestros ídolos. Pregunta, ¿qué hay en tu vida que amas tan profundamente que piensas en eso todo el tiempo? ¿Sí? Es muy posible que si sucede eso, que amas tan profundamente que lo piensas todo el tiempo, que ya está tomando el lugar de Dios. ¿Sí? Pero es importante que nos demos cuenta que es. Puede ser el trabajo, puede ser una relación, puede ser el reconocimiento de las personas, pero ¿qué hay en tu vida que piensas de forma constante? ¿Ok? Ya que respondemos esa pregunta, después de eso, ¿qué relación tiene tu fe con ese objeto? ¿Ok? ¿Qué relación tiene tu fe con ese objeto? Les decía hace rato, Lea tenía una relación, su fe con ese objeto, ¿no? Iba y se lo pedía a Dios, ¿va? Es importante que veamos si tiene alguna relación. Si no tiene ninguna relación, muy obviamente está sucediendo algo malo, ¿no?
Pero si tiene una relación, hay que ver cuál es para que no corrompa esa fe. ¿Ok? Les coloco un ejemplo muy práctico, muy sencillo. ¿Ok? Si yo soy una persona, ejemplo, que está en la alabanza, que quiere ser visto por las personas. Ahí hay una relación muy práctica, ¿no? Estoy haciendo algo que es para mí fe, cantarle a Dios, pero estoy queriendo hacerlo para ser visto por las personas. Y están conviviendo las dos, ¿sí? Entonces tengo que ver esa relación para que me dé cuenta, quizás no estoy haciéndolo de la forma en la que debería. Debería estarlo haciendo para cantar a Dios y tiene que ser el principal y tiene que ser el que esté arriba y el que sea visto y no yo, ¿sí? Pero hay que ir reflexionando sobre esto. Pues, ¿cómo se relaciona tu fe con aquella cosa que amas profundamente? Si es una relación lo que estoy, lo que estoy amando y que anhelo profundamente, ¿se lo estoy colocando a Dios en oración? Estoy dándome cuenta yo que la relación, su único valor existe para mostrar yo el amor de Dios y por lo mismo no puedo dejar de amar a Dios. ¿O qué estoy haciendo y por qué quiero la relación? Para que una persona me reconozca, me abrace, me ame a mí y lo estoy haciendo por mí, quizás, ¿no? Segunda pregunta. Y tercera y última pregunta. Tercera y última pregunta. ¿Qué acciones, qué acciones he hecho buscando este objeto? ¿Ok? ¿Qué acciones he hecho buscando este objeto? Y el motivo de esa pregunta es darnos cuenta si hemos metido por esta idolatría pecado. Si hemos cometido por esta idolatría pecado. ¿Sí? Al estar amando tan profundamente eso, quizás, por ejemplo, las relaciones, he tendido a observar más a personas que no son creyentes y las he anhelado en mi corazón y he procurado coquetear con una persona que no es creyente, ¿no? Si mi trabajo es lo que yo quiero y avanzar, quizás he tendido a cerrar el ojo a cosas que no debería estar haciendo, ¿sí? Si lo que yo anhelo es el reconocimiento de las personas, quizás he tendido a tirar a otros con chismes, ¿sí? Puede haber una gran cantidad de manifestaciones y aquí la tarea que tenemos es ver qué hemos hecho, ¿no? Qué puede haber surgido, perdón, de esta idolatría, ¿ok? Porque es bien importante. Donde hay idolatría hay pecado. Entonces, ¿qué es lo que ha surgido en nuestros corazones? ¿Ok? Es la pregunta que hay acá. Nos vamos a quedar hasta aquí, Génesis 30, versículo 2, y vamos a poner este tiempo en oración otra vez para que Dios sea el que lo aplique a nuestras vidas. ¿Ok? Que Dios sea el que lo aplica en nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a orar todos juntos, si pueden acompáñenme. Padre, gracias porque tú nos hablas en tu palabra. Tú nos muestras unas verdades que sí son duras de escuchar, que es muy probable que estemos amando algo comparable a ti o más que a ti incluso, cuando no deberíamos. Ayúdanos, porque en verdad queremos amarte de corazón completo, entregarnos a ti y solamente a ti, y dejar de lado cualquier otro tipo de amor. Padre, ayúdanos a amar las cosas que tú nos das, pero amarlas de una forma que sea correcta, que te honre a ti, que sí busquemos un trabajo, una relación, que sí busquemos nosotros tener lo suficiente para nuestra vida, pero que nunca lo busquemos como algo que nos tira, nos preocupa, porque sabemos que lo único que nos tiene que preocupar es estar bien contigo, Padre. Es tener una relación que dé fruto y estar de forma constante reflejando a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ver la importancia de todos los privilegios que ya nos has dado, que nos has llamado hijos, que nos has colocado una casa que nos está esperando, que
Nos has dado también muchas cosas buenas aquí en esta tierra. Ayúdanos a agradecerlo y ser gente que no tenga envidia, que no tenga odio hacia las personas, que no sienta que tiene escasez cuando somos gente muy rica en ti, Padre. Ayúdanos, bendícenos con el poder de sentirnos amados y regresarte ese amor a ti todos los días, Padre. Y que sigamos aprendiendo y conociendo y creciendo en nuestro amor por ti. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, esto